Quiero, como ayer, y de todo corazón lo hago, con la dicha que tengo de estudiar la Biblia y verla tan clara como es, tan sencilla como es, me concierne, me causa un poco de tristeza ver cómo les cuesta a los oyentes aceptar que estoy leyendo lo explícito. Recuérdese que el concepto ese de que cuando la Biblia dice algo explícito, no es de considerarlo, no es de ver cómo se interpreta. Si está explícito, que Dios dijo, sea la luz, ¿cómo lo hizo? ¿Qué se formó? Nada de especulaciones, está ahí, Dios dijo, sea la luz y se formó, punto. Y así son todas las cosas que son explícitas de parte de Dios. De esas explícitas se deducen implícitas, ¿verdad? Porque si dice que se hace luz, está implícito que no se hace tinieblas, ¿verdad? Y en otras guarda silencio. Donde la Biblia no dice nada, no debemos de especular. Y la gran mayoría de diferencias doctrinales es basadas en especulaciones del silencio de Dios. Entonces hoy, esperando que ya puse la base de que sí hay apóstoles y profetas hoy en día, pero que no son iguales a los profetas y los apóstoles de la Biblia. Porque ese es el fundamento. Los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero con Jesús como piedra angular son el fundamento. Como ellos ya no hay más. Sin embargo, leímos primero en Hechos, en el libro de los Hechos, que después aún de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y los llamó para apóstoles, como dice más adelante. Entonces los apóstoles Bernabé y Saulo rasgaron sus vestimentas. Entonces, Efesios, leemos donde dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de edificar a los santos para llevarlos a la perfección, a la madurez espiritual, ¿verdad? Con el propósito de que sean los santos los que cumplan la obra del ministerio. Habiendo dicho eso, dejándolo yo ya claro, ahora pasamos a la siguiente fase. Si Jesús dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, si eso es lo explícito, lo implícito es que mientras no lleguemos a la unidad de la fe, tienen que seguir los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ayudarnos a llegar a la perfección. Ahora, ya con esa claridad, note cómo son de muy complementarias y aclaratorias las palabras de Hebreos capítulo 6. Comienzo en el versículo 1. Por tanto, ese por tanto viene de todo lo que ya habló, de que Jesús ya cumplió todo, de que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Y entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es solo el primer versículo. Voy a leer con bastantes versículos, creo que me voy a quedar solo en esa porción hoy. Pero note, por favor, los autores inspirados por el Espíritu Santo están diciendo aquí que dejemos ya los rudimentos. Lo rudimentario es lo fundamental, es lo principal. Es el pan nuestro de cada día. Y nos está diciendo que lo dejemos. No es un sentido de que ya nos olvidemos de ellos, pero se supone que cuando ya estamos entrando a la universidad, cuando ya tenemos edad de entrar a la universidad, es porque ya pasamos toda la primaria y la secundaria. ¿Ya? Y si volvemos a repetir la primaria y la secundaria, la primaria y la secundaria, la primaria y la secundaria, nunca vamos a llegar a graduarnos, nunca vamos a llegar a alcanzar la meta. Por eso, cuando decimos hay que dejar lo rudimentario, la primaria y la secundaria,
No estamos diciendo tírenlo a la basura, estamos diciendo ya es parte nuestra, ya no lo aprendimos, ya no necesitamos ni que nos los enseñen ni nosotros tener que estar revisándolo, a ver si me recuerdo cómo se suman, cuánto es 2 más 2. No, ya no. Dejando ya eso porque ya lo conocemos. Más adelantito va a decir, ya debemos de ser maestros. Dice, dejemos eso para poder ir a la perfección. Ahora, ¿cómo se llega a la perfección? De acuerdo al texto de Efesios que leímos ayer, Jesús mismo constituyó a esos 5 dones. No son 5 personas, son 5 clases de personas. Pueden haber 100, pueden haber 1000 de cada clase. ¿Por qué? Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Vamos a la perfección, nos dice el autor de Hebreos. Pero fíjense ahora el gran dilema que tenemos. ¿Cuál es ese dilema? Que hay una gran mayoría de evangélicos o de creyentes, pues, que no creen, creyentes que no creen que haya eso que Jesús dejó para equipar a los santos. No, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. ¿Está usted leyendo la misma Biblia que estoy leyendo yo? La Reina Valera del 60, la que yo uso. En la mía dice que Jesús mismo los constituyó hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y si yo leo en español, lo explícito es que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe, y lo implícito es que mientras no lleguemos a la unidad de la fe, tienen que seguir, porque ellos son los que nos tienen que llevar a la perfección. Entonces la gran mayoría no cree en eso. Y luego está la minoría, pongámosle, que sí cree en eso, pero están peor que los que no creen. ¿Cómo es posible que estén peor si ellos sí creen? Están peor porque ellos sí creen que existen apóstoles y profetas. ¿Ha oído usted alguna plática acerca de lo del evangelista, el pastor y el maestro? ¿Ha oído usted que hay algún consejo de evangelistas, consejo de pastores y consejo de maestros? No, pero sí hay consejo de apóstoles, ¿verdad? Y si hay algunos hasta todavía siguen diciendo escuela de profetas. ¿Por qué? Entonces ellos creen, pero creen que son iguales a los del llamado Antiguo Testamento. Los profetas se creen como los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles se creen como los apóstoles del Cordero. Y ahí están peor. ¿Por qué? Porque los que no creen, con leerle las escrituras claras y específicas que les he leído, los que teman a Dios, los que respeten la infalibilidad de la Biblia, tienen que darse cuenta que es el Señor Jesús el que los constituyó, por lo tanto sí los hay. Mientras que los que sí creen ya piensan que ya lo tienen y ya no están dispuestos a cambiar nada. Entonces están peores los que sí creen porque tienen una creencia falsa, pero ya la tienen. Exhorto a ambos bandos a que se den cuenta lo que la Biblia dice. La Biblia dice que sí existen dones, son 5 del mismo nivel, no hay jerarquía entre ellos, porque son 5 grupos de personas que Jesús estableció para la edificación, para llevarnos a la perfección. De no aceptarlo, nos encontramos en la condición de Oseas capítulo 4, versículo 6. Note cómo lo que dice aquí del pueblo de Israel, y que Pablo nos dijo que lo estudiáramos para no cometer los mismos errores. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Dice aquí Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Note que no es ignorancia de no saber, es ignorancia de desechar. Dios les había dejado claramente las instrucciones para elegir gobernantes, pero ellos los cogieron a su antojo y a su manera. Desecharon el conocimiento.
Por lo tanto, Dios les dice, y les dijo en el tiempo de Saúl, cuando empiecen a clamar acerca del gobernante que eligieron y que cómo los trata de mal y clamen a mí, no los voy a oír. Entonces, aprendamos eso. Tenemos aquí claramente que dice que Dios dejó apóstoles, profetas, Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos lleven a la perfección. Ahí está el conocimiento plasmado, escrito, inspirado por el Espíritu Santo en el manual del Creador. ¿Quién le puede llevar la contraria al escrito está? Entonces, si está el conocimiento y no lo estamos aplicando, porque a ver, ¿dónde están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que son equipadores para llevarnos a la perfección, dejando ya los rudimentos? ¿Quién nos está enseñando lo que sigue? Ya no rudimentos. Grandes, aún el concepto evangelista hoy en día es el que predica la campaña de salvación, el que esto, que lo otro. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Todos los apóstoles tuvieron prédicas a 3,000 y a 2,000 y todo. Eso fue en el inicio del ministerio. Luego lea cómo se desarrolló la iglesia. Ya no se desarrolló con campañas, se desarrolló con equipar a los santos en las iglesias locales. Y los que gobiernan las iglesias locales, el consejo de ancianos o de obispos, como les llama la Biblia, que gobiernan a la iglesia local, son los equipados también por los diferentes ministerios, dones, quíntuples, para edificar a los santos. Eso es lo que está allí. Pero si estamos desechando lo que el Señor pone con esa comisión, ¿cómo quiere que digamos que vamos a llegar a la madurez? Hacer señales y prodigios no tiene nada que ver con madurez ni con espiritualidad. Ese es un milagro, un don de Dios que lo puede usar hasta el más carnalote y el más perdido. De hecho, recuérdense que a los corintios les dice el apóstol Pablo, a ustedes no les falta ningún don, pero no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son carnales. ¿Se da cuenta? Los dones no tienen que ver con la espiritualidad de la persona. No tienen que ver con la madurez de su carácter. No tienen que ver con su espiritualidad. Tiene que ver con la misericordia de Dios que escoge a un cartero para que le lleve la carta a su pueblo. La carta de amor, la carta de finanzas, la carta de lo que sea. El que tiene la dicha de ser usado como vasija de Dios es todo lo que es. Puede ser vasija de barro, vasija de plata, vasija de oro. No importa su complexión, lo que importa es lo que lleva adentro. Si la vasija de barro lleva la medicina para el que se la toma, esa vasija es para honra y gloria de Dios. Si la vasija es de oro, pero lleva whisky, lleva veneno, lleva otras cosas, esa vasija es para deshonra. Y hay vasijas para honra y deshonra. Y no está en el contexto externo de su material, sino que en lo que llevan dentro. Entonces esos 5 dones son las 5 vasijas que Dios Jesús estableció para llevarnos a la madurez. Si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, que cambie nuestra Guatemala, entendamos, somos nosotros los que tenemos que actuar. Somos nosotros los que tenemos que sojuzgar la tierra, porque somos los coherederos con Cristo de la tierra que Él ya recibió, de las naciones que Él ya recibió. Como se podrán dar cuenta entonces, el tener este conocimiento y desecharlo es exactamente lo mismo que le pasó a Israel. Y llegó el momento en que Jesús le dijo a Israel, el reino de los cielos es quitado de vosotros y es dado a otra nación que produzca sus frutos. Por la misericordia de Dios no se nos ha quitado el reino, porque Dios en Jesús, quien ha sido fiel, el testigo fiel, el que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, ni nada, Él permanece intercediendo por nosotros. Dice Pablo que todavía está padeciendo Cristo por su iglesia, las aflicciones de Cristo por su iglesia, porque su iglesia no quiere. Dice, Jesús es mi Señor, pero
entra las palabras de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El Señor, Señor, al que llama Señor, Señor, estableció a 5 dones para llevarte a la perfección. ¿Sabes eso? O sea, bueno, es que aquí, ¿quién es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor? ¿Cómo voy a saber yo? Ok, comencemos por aceptar la verdad. La verdad es que el Señor Jesús los dejó. Están allí porque Él no miente. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros entre nosotros. Lo que pasa es que con las ideas preconcebidas, erróneas, de creer que los apóstoles son como Pablo, Pedro, Juan, y que los profetas son como Elías y los otros, ahí es donde rechazamos a una persona que no tiene la gran unción, que no lo miramos como el gran profeta, como el gran apóstol, no lo miramos con el gran título. Puede ser una persona humilde que ahorita está en nuestras congregaciones y tal vez ni reconocido como pastor o reconocido como anciano. Tal vez es meramente un líder, un buen hermano, un lindo hermano que estudia la Biblia, habla cómo conoce la Biblia y todo. Los consejos de ese hermano son tan buenos y puede ser uno de los 5 dones. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Bueno, de eso hablaré más adelantito. Ahorita lo que quiero transmitirles es que comencemos por el primer paso. Aceptemos. Humillémonos delante de Dios. Dios amado, perdónanos. No habíamos aceptado tu palabra, la estábamos desechando, la estábamos ignorando. Pero ahora vemos que eres tú el que los estableció, que es tu voluntad, que es a través de esos 5 dones, nosotros, tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, seamos edificados para que nosotros seamos los ministros, nosotros seamos los que llevemos la obra del ministerio adelante y vayamos a la perfección. Que ya no seamos como niños de que asustan con el petate del muerto, de la gran tribulación, de la guerra mundial, de esto y lo otro, de que ahora la inteligencia artificial va a ser la bestia. Y óigame, esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor compró con su sangre y a la cual envió su espíritu, que está en nosotros, que es mayor que todo lo que está en el mundo, y nos llamó para ser luz de la nación y sal de la tierra. Pero no se puede porque los bandidos son tan malos y esto y lo otro. Arrepintámonos y comencemos por cero. Señor, no sabíamos, fuimos negligentes, no estudiamos por nuestra cuenta y lo que leímos lo leímos con ideas preconcebidas, por eso no le prestamos atención. Pero está explícito que tú ascendiste a los cielos y constituiste 5 dones para equiparnos y llevarnos a la perfección. Entonces ya con ese primer paso, sigamos leyendo Hebreos. Me voy ahora al capítulo 5 de Hebreos y comienzo en el versículo 13. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Note unas palabras claves en todo eso. Todo es tan importante. La esencia es esta.
Dice, en primer lugar, no es difícil de explicar. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, el mensaje de Dios es claro y sencillo. Explícito, implícito y silencio son las normas para estudiar la Biblia. Y aquí lo explícito es, el Jesús estableció 5 dones para llevar a los santos a la perfección. Y aquí ahora nos está aclarando que eso está difícil porque estamos siendo duros de escuchar. Nos hemos puesto duros porque no queremos dejar nuestras tradiciones. Una vez más, repito, entonces os habéis hecho tardos para oír. Comencemos por aceptar nuestra culpa. ¿Por qué vamos a pelear con la Biblia? No me salga con que no, yo no soy tardo, yo creo la Biblia, yo estoy estudiándola. Sí, podrá ser cierto eso, pero me refiero como grupo, como iglesia, y aún especialmente los que tenemos el privilegio de liderar, ser miembros del consejo de la iglesia. Somos los que tenemos que darnos cuenta que tenemos que dejar ya lo rudimentario. Nosotros que enseñamos somos los primeros que tenemos que empezar a enseñar a dónde el Señor nos quiere llevar, a cumplir la visión de Dios. No que, pero es que hay gente nueva, siempre la va a haber. Pero es que hay gente pobre, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El punto no es estar argumentando contra la palabra de Dios. Aquí dice, dejando ya los rudimentos. ¿Qué le vas a decir al Espíritu Santo? Espíritu Santo, no podemos dejar los rudimentos porque hay gente necesitada todavía de lechita. Si hay gente necesitada de lechita y tú eres uno de los que tiene la carga, alimentalos. Tú ya deberías de ser maestro. De hecho, dice que ya debieran de ser maestros por el tiempo que lleva el cristianismo. El cristianismo ya no está hablando de que en los años que yo me llevo en el evangelio, no, porque sí, ciertamente habrá alguno que se convirtió ayer. No está hablando de personas individuales, está hablando del cristianismo. El cristianismo está allá en todo el mundo. En todo el mundo celebran la Navidad y todos saben que es el nacimiento del Mesías, o al menos pues creen que es el nacimiento del Mesías. El punto es que el conocimiento de Cristo y del cristianismo lo tienen en todos lados, pero es lechita espiritual. No están cambiando la nación, no están poniendo a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y dice que se han hecho tardos para oír. Recuérdense que en la Biblia la palabra oír no significa escuchar el sonido de las palabras y entender su significado. La palabra oír significa obedecer. Cuando Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en él, y les está diciendo cómo conocer la verdad para ser verdaderamente libres, ellos les dicen, nosotros no somos esclavos, nosotros ya somos libres. Y entonces Jesús les pregunta en el versículo 43, Juan 8, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Párese ahí, párese a meditar en eso. ¿No le entendían a Jesús? Jesús estaba hablando en chino y ellos eran hebreos. O él les estaba hablando en francés, que no, está hablándoles en su idioma. Y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Como yo vivo pidiéndoles a ustedes, ¿por qué no leemos en español? ¿Por qué no entendemos la gramática y respetamos lo que está explícitamente allí? Pero Jesús les da la respuesta y les dice, porque no podéis escuchar mis palabras. En otras palabras, no me entienden porque no quieren oír, no quieren decirme que me entienden, oír que les dije que hay que dejar los rudimentos. Si ustedes dicen, no entiendo, ¿qué es eso, dejar los rudimentos? Eso es excusa. Pero lo que pasa es que no quieren obedecer. Por eso es que en lugar de decir, no queremos obedecer, dicen, no entendemos. Y lo mismo está pasando aquí en la iglesia hoy en día. Se van por tantas otras doctrinas, se van por tantas otras cosas y no quieren aceptar que sí hay apóstoles y profetas, pero no como los del llamado Antiguo Testamento y de los apóstoles del Cordero. Pero sí están los 5. No los vemos, no los encontramos porque no los buscamos. En primer lugar, los estamos desechando, como nos dijo Oseas, que el pueblo perece porque desecha el conocimiento. Nosotros no vamos a la perfección porque desechamos que tanto los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están al mismo nivel. No hay jerarquía, el apóstol no es mayor que nadie. No, todos esos errores son los que estorban de que recibamos a los 5 dones para que nos equipen. Tenemos que empezar por eso. ¿Creemos que Jesús estableció los 5 dones?
Bueno, sí, pero eso va a ser, pero dice que los estableció hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos a la unidad de la fe? No. Entonces, la palabra de Jesús no la cuestione. Así que se da por sentado, están los 5 dones establecidos por Cristo. ¿Cuál es la meta de esos 5 dones? Llevarnos a la perfección, equipar a los santos. Entonces hay que buscarlos. Pero sí, yo conozco al apóstol fulano y al profeta fulano. No. Ese apóstol y ese profeta pudieran ser apóstol y profeta, pero aún ellos mismos no saben que no son iguales a los apóstoles del Cordero ni a los profetas del llamado Antiguo Testamento. Ellos también tienen que razonar y renovar su entendimiento para entender que son 5 los dones que Dios ha dado. No solo apóstoles y profetas, está el pastor, el evangelista y el maestro. Y entonces, ¿cómo los vamos a conocer? En primer lugar, reconociendo que los hay. Señor, como dije al principio, como ya oré al respecto, hemos pecado. No habíamos aceptado tu verdad. Pero ahora nos damos cuenta que necesitamos ser equipados. Todos. Y eso es algo que voy a entrar en la próxima reunión, pero de una vez lo digo ahorita. También nosotros, los que seamos parte de ese ministerio de 5 dones, tenemos que ser edificados por lo demás. El hecho de tener un don no nos hace superior ni a conocedores ni maduros. Tenemos que ser equipados por todos los demás. Entonces, por favor, tomemos esta palabra y no nos excusemos ya diciendo con que las cosas son difíciles de entender, porque no lo son. Pedro dice que cuando Pablo habla, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero entonces noten cuál es el problema, que en lugar de buscar que alguien nos enseñe, dice, los indoctos e inconstantes las tuercen, las torturan para quedarse con sus propios entendimientos. Entonces, para concluir esta parte del estudio, sí hay los 5 dones para equipar a los santos. Para ser equipados tenemos que dejar ya la lechita espiritual. Tenemos que empezar a buscar la visión de Dios, establecer su reino y su justicia, porque eso es el único propósito del Dios eterno, que a los que llevemos su semejanza y su imagen, señoremos sobre la creación y sojuzguemos la tierra. Para eso están esos 5 dones, para ayudarnos a llegar ahí. Queda en nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pedirle perdón por haber sido tan olvidadizos y desechar su palabra, y pedirle luz y entendimiento de cómo entender quiénes son los dones, cómo funcionan los dones, para ponerlos en práctica y que todos vayamos creciendo, que dejemos de ser niños llevados de viento por todo viento de doctrina. Ahorita la iglesia está tan equivocada, le está dando más poder al diablo. Estaba de hablar de que todo lo que el mundo, cuando hablan de nuestra Guatemala, que las cosas se van a poner peor, porque los corruptos comunistas van a tomar todos los puestos de gobierno. Óigame, ¿y los vamos a dejar? La iglesia siendo mayoría, el cristianismo, el pueblo soberano siendo mayoría, teniendo la autoridad sobre esos pocos corruptos que están gobernando. ¿Vamos a dejar? No, eso sería una torpeza, sería como ovejas al matadero que no hablan. Nosotros ya no somos ovejas para el matadero, somos de la tribu del león de Judá, que vamos a defendernos y que tenemos la promesa de Dios, que si nosotros le obedecemos y empezamos a marchar para tomar posesión de nuestra tierra prometida, Él va a darnos la victoria. Para eso es que se necesita el equipamiento. Dejemos pues ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y empecemos a ser equipados, llevados a la perfección, a la madurez por los dones que Jesús nos ha dado. Recibamos al profeta para tener bendición de profeta. Recibamos al apóstol para tener bendición de apóstol. Recibamos al maestro, al pastor, al evangelista para tener esa bendición. Recibámoslos. Abramos nuestro corazón y Dios cuidará de enviarnos a quienes tenga que enviarnos o de vernos, a guiarnos a donde los podamos encontrar. Pero dejemos de estar desobedeciendo el claro mandato de Cristo Jesús.